Buen día, somos estudiantes del segundo semestre de enfermería, Grupo B, Universidad de la Ariandina Pereira, de la materia biotanatología. Mis compañeros Karen Agudelo, seguido Vanessa Villa, Juan Solórzano, Lisette Ceballos y quien les habla, Juliet Rocha. La tanatología se reconoce como la ciencia que estudia y reflexiona sobre la muerte, las relaciones del hombre con esta y sus consecuencias. Es la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte, con un método científico que la ha convertido en un arte y en una especialidad. Su objetivo principal está centrado en proporcionar calidad de vida al enfermo terminal, buscando que sus últimos días transcurran de la mejor forma posible, fomentando el equilibrio de él y sus familiares. Además, se ocupa de todos los duelos derivados de pérdidas significativas que no tienen que ver con la muerte ni con los enfermos moribundos. Guy de Maupassant estudiaba desde los orígenes de la humanidad que la muerte ha sido interpretada y valorada con diferentes concepciones. Uno de estos abordajes es el personalista, el cual, entre otras cuestiones, analiza el hecho humano de morir, la percepción y la vivencia de la muerte humana. Al respecto, Sáfatle indica que el concepto de muerte es relativo, ya que depende del desarrollo psíquico de cada persona y de su situación afectiva. Es complejo, cambiante y depende de diversas situaciones sociales, por lo que es reconocido como un proceso. En 1901, Elie Michnikov, quien recibe el Premio Nobel de Medicina en 1908, dio el término tanatología, denominándola como la ciencia encargada de la muerte. En ese momento, la tanatología fue considerada como una rama de la medicina forense que trataba de ella y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. Por la violencia tan frecuente en la vida cotidiana actual, al igual que durante las guerras, llega a verse la muerte como algo natural, como también llega a suceder con los profesionales de la salud, quienes con un pensamiento biologicista consideran a la muerte como un evento natural, normal y cotidiano, dándole una interpretación solamente científica y técnica. En el año de 1991, la doctora Elizabeth Kubler-Ross describe los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos en fase terminal durante el proceso de muerte y define a la tanatología como una instancia de atención a los moribundos, por lo que se le considera la fundadora de esta ciencia. Es ella, a través de su labor, quien hace sentir a los moribundos miembros útiles y valiosos de la sociedad y para tal fin crea clínicas cuyo lema es ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir gratamente, sin dolor y respetando sus exigencias. El lenguaje del moribundo es caótico y obliga a quienes se especializan en la disciplina a colocar el caos dentro del orden. Colocar el caos dentro del orden no significa ordenar el caos, sino respetarlo y acomodarlo. El misterio de la vida y la muerte es la humildad frente a lo desconocido. El objetivo de la tanatología es ayudar al hombre en aquello a lo que tiene como derecho primario y fundamental, morir con dignidad, plena aceptación de la muerte y total paz. En el centenio año 1999, definen al paciente terminal por tener presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, gran impacto emocional en el paciente, su familia y el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. La doctora Kubler-Ross en 1994 describió las diferentes fases por las que pasa este paciente, creando el denominado modelo
escalonado de Kübler-Ross. En este modelo escalonado de Kübler-Ross tenemos varias fases. Comenzamos con la fase de la negación, donde el paciente tiene una importante función protectora en su defensa provisional, que más tarde es sustituida por una aceptación parcial. Esta etapa es especialmente fuerte cuando la gravedad del padecimiento se realiza de manera directa y con escasa sensibilidad o simpatía. La primera reacción del paciente puede ser un estado de conmoción temporal del que puede recuperarse gradualmente. Cuando la sensación empieza a desaparecer y consigue recuperarse, su respuesta habitual es no, no, pero no puedo ser yo. Es casi imposible reconocer que tenemos que afrontar la muerte. Luego tenemos la fase de ira. El paciente llega al conocimiento de que es a él a quien le toca morir y a nadie más. Se llena de sentimientos, de irritación, de envidia, de amargura y siempre se pregunta el por qué yo, por qué. Luego tenemos la fase de pacto. Esta tercera fase es menos conocida, pero igualmente útil para el paciente. En ella el enfermo ya no desea vivir largos años, sino espera cumplir ciertos objetivos temporales, como por ejemplo volver a ver a un hijo, volver a ver a sus padres, participar en una fiesta o un evento familiar. Luego tenemos la fase de depresión, donde el paciente reconoce que ya no puede seguir negando su enfermedad, sino que no puede tampoco dilatar la llegada de la muerte. Su insensibilidad o autocismo, su ira y su rabia serán pronto sustituidos por una gran sensación de pérdida. Es una especie de luto anticipado que viven, del que brota una buena disposición para asumir la propia muerte y morir en una forma serena. Posteriormente viene la fase de aceptación. No debe confundirse y creer que la aceptación es una fase feliz, no, para nada. Casi siempre está desprovista de sentimientos. Es como si el dolor hubiera desaparecido, la lucha hubiera terminado y llegara un momento de descanso final antes del largo viaje. Luego tenemos el estado de arte-muerte. Con seguridad se imagina terror, miedo, incertidumbre, esperanza, ya que no es un tema fácil de conversar, porque es la muerte. Luego de las fases tan duras como las que acabamos de conversar o de hablar, tenemos dos teorías. Hay unos pensadores científicos, tales como Platón y Aristóteles, en los que ellos nos dejaban una escritura en el que explicaban su punto de vista. Platón nos decía que es natural que un filósofo esté alegre ante la presencia de la muerte. Los que realmente se explican al conocimiento de la fisiología están directamente y por su propia voluntad preparándose a sí mismos para morir y para la muerte. Esto es verdad, y si verdaderamente se preparan para morir, sería absurdo que se turbaran cuando llegara el momento para el que se han preparado por largo tiempo. Los verdaderos filósofos hacen del morir su profesión. Esta nos deja Platón, mientras que Aristóteles nos dice que el ser viviente llamado hombre es un espíritu sosteniente y una corporeidad anímica. Tratase de una unidad sustancial y no de una mera justaposición. Esto no quiere decir que el alma o el cuerpo son meras abstracciones, sino al contrario, son elementos que se complementan y que se fusionan en un largo o angosto lecho como es el hombre. La visión de Aristóteles y a lo que tendieron los pensadores cristianos de la época patriótica, corrigiendo de algún modo el platonismo, es definir al hombre como la unidad sustancial de alma y cuerpo. El ser viviente, llamado hombre, es un espíritu sentiente o una corporeidad anímica. El miedo a pertenecer no era solo un común si las personas que fallecían se transformaban automáticamente en dioses, y el tener representaba vivir eternamente. Para los mayas, la muerte es algo con lo que convivimos todo el tiempo, en todo momento. Está con nosotros ahora y lo estará mañana y pasado mañana, como lo estuvo ayer, pues es parte de la misma vida.
Esta es la razón por la que los idiomas mayas, como el caquichel y la palabra kamic, a la vez que significa muerte, también significa ahora u hoy, pues la muerte puede ser para muchos ahora u hoy. Ahora bien, esta forma de vida energética no se encuentra alejada de la vida presente. Nuestros hermanos necesitan siempre el apoyo de nosotros y una forma de brindar este apoyo es a través de la práctica de rituales mayas en los hogares y cementerios. Uno de esos rituales es cuando la persona fallece, el difunto lo rodean de ricos vasos funerarios, con víveres, bebidas, junto con metales y otros utensilios para la preparación de sus alimentos. Además del jade, se adornaban con perlas, trozos de mica y ricos tejidos, pares de garras de jaguar, incensarios de barro y algunos con la efigie del dios de la muerte. En las comunidades mayas, para el día 2 de noviembre, cuando se celebra el Día de Todos los Difuntos, se realizan actividades muy alegres para la convivencia con los familiares y amigos que se encuentran con nosotros en otro estado de la vida. Los abuelos mayas lograron desarrollar a plenitud la habilidad de comunicarse con los antepasados a través de los sueños. Esta forma de comunicación se da cotidianamente. En el contexto de la cultura maya, todo es sagrado: un árbol, el agua, la tierra, los animales, las personas, los alimentos. Son sagrados al igual que los cementerios. Un cementerio es pues un lugar sagrado donde van a dar todas las generaciones que han pasado por esta vida y han educado y servido a los creadores, formadores, como a las personas que pasamos por este mundo. En algunas comunidades maya, para el mes de noviembre, se elaboran papalotes pequeños de nylon o papel de China de diferentes colores. Estos regularmente se elaboran por los niños y jóvenes y son ellos quienes los elevan por el aire. Aztecas. La muerte era abrazada con respeto y sin temor. Estaba presente en su cosmología, en su filosofía, en sus mitos y en sus festividades. Todo giraba alrededor de la dualidad, vida, muerte. Todo tenía su contraparte como un principio fundamental de los aztecas. Esta dualidad partió del hecho de los periodos de lluvias y sequías. En el primer periodo todo florecía, mientras que en el segundo todo se secaba. Los ciclos naturales les enseñaron que en los periodos de secas nuevamente regresaba un periodo de florecimiento, y este movimiento continuo explicaba a su vez la existencia de las noches y los días, y de la vida y de la muerte. Se explicaba que realizaban sacrificios humanos ya que la muerte surge de la vida. Los hombres y las mujeres tenían destinados un lugar específico al momento de su fallecimiento. Los guerreros muertos en combate o en sacrificio eran elegidos para acompañar al sol desde su nacimiento por el oriente hasta el mediodía. Las mujeres muertas en parto, quienes eran consideradas como guerreras por la lucha que tuvieron que sostener al dar a luz, eran elegidas para acompañarlos al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Al Tlalocan iban los muertos que partieron de esta vida por diversas enfermedades, como la gota, la sarna, la lepra, por ahogamiento o por un rayo. Se tenía la creencia que este era un lugar de las delicias del veraneo, el verdor absoluto, en donde no hacía falta nada. En él residía el dios del agua y sus ayudantes, los tlaloques. La vida de los aztecas giraba totalmente alrededor de la región y no había un solo acto de vida pública y privada que no estuviera teñido por el sentimiento religioso. En esa región hay dioses celestes, dioses del agua y de la vegetación, dioses de la tierra, dioses de la muerte, etc. Acá podemos observar los dioses que representan tanto el planeta Venus, el cielo nocturno, dios del sol, dios del fuego. Tenemos el dios de la lluvia, dios del mar y los lagos, dios del maíz y la diosa de los pecados de los hombres, y el señor de la muerte. Época actual. En el siglo XVI se hace manifiesto el terror de la muerte dentro de un proceso de transculturalización impuesto por los conquistadores. Los antiguos pobladores no conocían el término infierno, pero los misioneros españoles astutamente y con base en las costumbres politeístas de los mexicanos
transculturaron las creencias religiosas hasta imponer el catolicismo a los pobladores de esta nación. Fiestas del Día de los Muertos se realiza el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Estos fueron señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. En la actualidad se puede encontrar una esencia más pura de estas fiestas en las comunidades indígenas y rurales. Se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar de los platillos y flores que sus parientes le ofrendan. 1 de noviembre. Suenan las campanas de las iglesias para anunciar la llegada de los grandes. Las ofrendas se colocan en una mesa o en el suelo. Colocan los platillos preferidos de los difuntos, así como algunos objetos personales, flores amarillas, velas, panes y copal. Los pétalos de las flores son para guiar a las ánimas hacia su ofrenda. Las velas son para iluminar su camino de ida y de regreso del más allá. El 2 de noviembre se acude al panteón para arreglar y decorar las tumbas. Después de rezar, las familias regresan a su casa para realizar la levantada de la ofrenda. Se dice que para este tiempo los alimentos y las flores ya perdieron su sabor y su aroma. La mayoría de la gente piensa que la tradición anglosajona del Halloween es equivalente a nuestro Día de Muertos, cuando lo cierto es que esta fiesta nada tiene que ver con el Día de los Muertos. Esta no es para recordar a los difuntos ni ofrendarles nada. Lo único que tienen en común es la proximidad de las fiestas. Halloween el 31 de octubre y el Día de los Muertos un 2 de noviembre. La fiesta anglosajona es con mucho más antigüedad que la católica. Se cree que esta se inició más o menos por el siglo XVII y XVIII a.C. Concepto de la muerte desde el punto de vista religioso. Los estudiosos no lo ven como un castigo, sino como parte del orden natural de las cosas. Sostienen que el ángel de la muerte ha traído al mundo en el primer día de la creación, porque la vida y la muerte son parte de la secuencia. Los judíos ven la muerte como una tristeza. Sienten como una enorme pérdida la muerte de los seres amados y se preocupan de que sus pecados puedan hacerlos merecedores de un castigo futuro. Sin embargo, hallan consuelo en el hecho de que la muerte no significa el fin de una persona. Sienten alivio al pensar de que aquellos que han sufrido a causa de una enfermedad hallarán la paz. En resumen, se tiene una visión optimista de la muerte. Ellos refieren que así como hay una manera judía de vivir, también hay una manera judía de morir. Hay dos consideraciones básicas en las leyes del luto. Una es la relación con la regla de honor al cuerpo del fallecido, tratándolo con respeto y con mucho cuidado. La otra consideración tiene que ver con el respeto al vivo, preocupándose por su bienestar. Para los católicos la muerte significa pasar a mejor vida, ya que dicen que es una enviada de Dios para llevarlos a su lado. En sí, para esta religión es algo normal que pasa todos los días. Lo único que hay que hacer es rezar para que sus almas descansen en paz y realizarles sus novenarios con una misa para acompañar a sus difuntos a su última morada. Los católicos creen que pueden ayudar a través de sus rezos y sus buenas acciones a quienes han muerto sin haber sido purificados de sus pecados. Para la religión católica solamente existen tres posibilidades de vida después de la muerte. La primera posibilidad es si ha sido malvado, asesino, ladrón, etcétera, irá al infierno. Para ellos es la única posibilidad de pagar sus errores. La segunda posibilidad es el purgatorio. En él sí puede haber perdón divino. La tercera posibilidad es el paraíso o el cielo, para los que han sido buenos en todos los sentidos. Aquí las almas se integran a la luz de Dios y serán felices eternamente.